Muy buenas tardes. Vamos a trabajar para esta tarde un trabajo acerca de la evolución de los programas de estudio en la enseñanza de los estudios sociales. Entonces, el tema a considerar el día de hoy es la evolución de los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública de la asignatura de los estudios sociales de 1978-79 hasta el 2017 y sus perfiles de salida. Es importante ante el abordaje que vamos a realizar el día de hoy, hacernos o plantearnos la siguiente pregunta. ¿De qué manera ha evolucionado los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública de la asignatura de Estudios Sociales de secundaria del año 1979 hasta el 2017? ¿Y cómo son sus perfiles de salida? Entonces, lo que se pretende con esto es abrir un tema acerca de la evolución de los programas de estudio que ha tenido desde el año 1979 hasta el 2017. Bueno, es importante que dentro de esta justificación, desde el año 1978 ya se ha venido abriendo un espacio en cuanto a modificar los contenidos en la enseñanza de estudios sociales para que el estudiante se le permita tener espacios de conocimiento, de poderlo ubicar en el contexto de la realidad actual. Entonces, de ahí surge la necesidad de ver el quehacer educativo en estas últimas décadas en cuanto al área de los estudios sociales. Necesidad de abordar los perfiles de salida de los programas de estudio. ¿Para qué? Del quehacer educativo, como mencioné anteriormente, especialmente que ha hecho el sistema educativo costarricense en el campo social crítico. Esto con miras a mejorar una ciudadanía. Entonces se requiere realizar una valoración de los programas de estudio al menos de 1979 hasta el 2017, que es la última modificación en los programas de estudios sociales, que nos va a permitir a nosotros visualizar un poquito cómo el Ministerio de Educación Pública tiene como objetivo o perfila a que los estudiantes vayan aprendiendo un poquito sobre la historia, la geografía, la educación cívica y sobre todo qué impacto puede generar esto a largo plazo en una ciudadanía como la actual. Es importante hablar que el origen de los estudios sociales se remonta a la primera década del siglo XX en los Estados Unidos. En ese momento, pues Estados Unidos está en el contexto de la Primera Guerra Mundial, así que se le hace necesario al sistema norteamericano ubicar un poquito la educación, inclusive hasta crear una materia, el cual tendría como nombre los estudios sociales, y esta se encargaría de enseñar una visión del hombre y su relación con la sociedad. En cuanto al contexto nacional, cabe señalar que a partir de la segunda mitad del siglo XX empezó la propia carrera de los estudios sociales en las universidades públicas. Evidentemente, primero en la Universidad de Costa Rica, posteriormente en la Universidad Nacional y posteriormente en la Universidad Estatal a Distancia. Entonces, se menciona, por ejemplo, que dentro de este contexto universitario, la carrera de los estudios sociales tenía como objetivo crear un espacio en donde se propugnaba un abordaje integral, superador de la perspectiva eurocéntrica y acontecimental, y sin dejar por fuera la preparación de un ciudadano adecuado a las nuevas circunstancias políticas del país. Eso era básicamente el contexto en el cual surge la carrera en la enseñanza de los estudios sociales. Ahora bien, tenemos que definir qué son los estudios sociales. Y para esto voy a leer textualmente el libro, hago la cita de Marco Antonio Santamaría Vizcaíno, Nuria Méndez Sáenz, en su libro de la editorial UNED. Y aquí menciona que el término de los estudios sociales se ha empleado como sinónimo de historia, como instrucción patriótica de valores, como ciencias centradas en la actividad del hombre, como las ciencias que estudian la relación del hombre y con el medio ambiente. Igualmente se ha identificado de acuerdo con el énfasis específico que se dé a la enseñanza, ya sean ciencias sociales, estudios étnicos, desarrollo moral, comprensión internacional del proceso de toma de decisiones, áreas de intereses sociales especializados en estudios del futuro y enseñanza sobre las armas nucleares. Esto es básicamente una compilación de lo que refiere el libro de la UNED de la enseñanza de los estudios sociales. Y bueno, aquí vamos a tener lo que es el primer análisis, el programa de educación diversificada del año 1978. Y pues aquí tenemos básicamente este primer interés, que es la justificación del programa. Así lo vamos a analizar bajo estos tres pilares: justificación del programa, contenidos conceptuales y
perfil de salida, que es lo que nos trae la cita del día de hoy. En cuanto a la justificación del programa, es estimular la adhesión a los valores costarricenses con contenidos conceptuales. Ahí tenemos evolución de la sociedad, contenidos democráticos. Contenidos democráticos es de suma importancia porque posteriormente va a continuar esa línea de siempre la formación democrática. Y el perfil de salida para el año 1978 era crear ciudadanos leales al sistema democrático, fomentar la tolerancia y la comprensión humana. Tenemos el programa de educación diversificada del año 1979 y tenemos ahí el perfil de salida, lo que son otra vez más, tenemos una vez más la incidencia en los valores de los principios democráticos costarricenses, cultivar una conciencia cívica e impulsar un sentido del patriotismo. Dentro de los contenidos estábamos Revolución Francesa, Declaración de Derechos Humanos, Independencia de Estados Unidos. Entonces ahí estábamos partiendo una vez más de una visión eurocentrista y norteamericana como una de los que ponen una coyuntura histórica en la visión de los estudios sociales. Después tenemos el programa de educación diversificada del año 1991. Tenemos en cuanto a los contenidos, se interpreta los mapas geológicos, relieve del sistema montañoso, infiero la importancia del clima, características de la formación geológica de Costa Rica, y tenemos los perfiles de salida, promover un análisis crítico, propiciar la toma de decisiones responsablemente y otra vez más, fortalecer los valores democráticos. Para el año 1996 el programa va a tener ya una serie de cambios, se incorpora un poquito más la geografía política, transformaciones del paisaje costarricense, Costa Rica en el mundo, transformaciones de la época actual, perfil de salida, fomentar la comprensión y el respeto para todos los pueblos y sus culturas y promover la conservación del patrimonio y valores culturales propios de cada país. Para el año 2001 tenemos el perfil de salida, conocer los principales procesos económicos del mundo, tolerante y respetuoso ante la diversidad étnica, religiosa y cultural del mundo, solidario ante las necesidades socioeconómicas de los sectores más vulnerables y capaz de emitir criterio ante las informaciones que transmiten los medios de comunicación a nivel mundial. Esto se refiere, esto se ubica en el contexto mundial, ¿verdad? Para el año 2005, el perfil de salida ya viene un poco más robustecido, que es capaz de valorar los aportes en la tecnología, beneficio de la salud, condiciones de vida, seres vivos, programas de educación del Ministerio de Educación Pública. Tenemos, por ejemplo, consciente de las causas que originan la violencia y la inequidad en las áreas de exclusión, respetuoso, practicante de principios étnicos que fundamentan los derechos humanos. Y una vez más, tiene una carga de importancia hacia el sistema democrático costarricense, ¿verdad? Y finalmente, el actual, que es un perfil de salida también un poquito más activo con respecto a los demás, porque los demás se mantienen un contenido muy teóricos, muy de aprenda, pero ya este es un poco más hacia el lado del constructivismo, ¿verdad? Que disfrute el bienestar humano, desarrolle un pensamiento crítico, que es ahí donde se tiene que hacer un gran énfasis en formar ciudadanos con un sentido crítico, no solamente formar ciudadanos para que se les vacíe con conocimientos y punto, y que al final termine de su secundaria sin pena y sin gloria, sino que también se les cultiva un sentido crítico hacia el sistema democrático y fomentar un desarrollo sostenible. Aquí ya vamos un poco por la línea de lo que es la ecología, los que son los recursos naturales, la importancia de cuidar los recursos naturales en el sistema actual. De manera que llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, se concluye que la visión de los programas de los estudios sociales ha tenido una evolución progresista desde la década de 1970. Después, es necesario tener presente que al inicio los programas de estudios sociales tenían como meta primordial la transmisión de conocimientos y que posteriormente se van a ir modificando hacia miras del contexto actual, que el estudiante se ubique en el contexto actual y que obviamente tenga un sentido crítico. Y algo que también quería agregar es que se va a mantener siempre, va a estar permeado por cultivar la fe hacia el sistema democrático costarricense. Que el ciudadano mantenga una visión del sistema democrático costarricense como lo ideal, como lo que es sacro y que se tiene que mantener ahí. Es cierto que es importante, pero esto nos trae un problema, porque estaríamos entrando en la ideologización y esto no permite que una persona pueda cuestionar un poquito el sistema democrático costarricense y no pueda cuestionar otras áreas o explorar otras áreas. Entonces esto supone un poquito el problema, pero bueno, estas son las conclusiones del trabajo de los programas de estudio en la enseñanza de los estudios sociales en secundaria. Y esto sería todo y que pasen una feliz tarde.